¿Qué tal? Bueno, entramos con esta clase en la última unidad, donde terminamos de analizar, eh, digamos, los aportes que puede darles la sociología para su carrera. Intento grabar nuevamente porque había grabado toda la clase y se borró, así que espero bueno, que quede bien como creo que había quedado la anterior, que desapareció de mi computadora. Esas cosas mágicas de eh, el preparar las clases de esta manera. Bien, si ustedes recuerdan, cuando nosotros comenzamos la asignatura Sociología, comenzamos por el contexto del paso de la comunidad feudal a las sociedades nacionales, es decir, que planteamos el contexto de lo que era el ingreso a la modernidad, dimos las características de la modernidad y cómo la sociología nace a partir de la problematización de ciertos cambios sociales, políticos, económicos, pero fundamentalmente como consecuencia digamos, de los conflictos en las relaciones entre capital y trabajo, en conflictos por la urbanización, conflictos que se van produciendo respecto de la organización del Estado-Nación, que nosotros vimos en esta primera unidad, eh, digamos, todas las consecuencias derivadas de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial y de la Revolución Democrática. Eh, por lo tanto, bueno, la sociología nace cuestionándose y construyendo sus conceptos, sus categorías, sus teorías, sus paradigmas de la mano de esa modernidad y de la mano de la internacionalización del sistema capitalista. En esta última unidad lo que vamos a ver son, digamos, el estado actual del modo de producción capitalista. Vamos a ver una caracterización sobre lo que es la globalización. Para eso ustedes tienen un texto para leer, pero yo preparé la clase con otros textos para ponerlos en contexto respecto de qué hablamos cuando hablamos de globalización, de cuáles son las diferentes lógicas para analizar, cuáles son las diferentes dimensiones, qué consecuencias trae eso para el análisis sociológico, cómo la sociología comienza a cuestionarse la propia producción de sus conceptos y sus interpretaciones a la luz de nuevas investigaciones, que son investigaciones desde la disidencia, investigaciones críticas que empiezan a cuestionar esta primera identificación de la sociología, que identifica, y lo vamos a ver, que identifica el territorio, digamos, la delimitación de lo que era el Estado-Nación como identificado a su concepto de sociedad, es decir, lo territorial como contenedor de la idea de lo social. ¿no? El hablar de lo que es la sociedad francesa como delimitada por el Estado-Nación francés, la sociedad norteamericana por el Estado-Nación norteamericano, etcétera, etcétera. Es decir, cómo se empiezan a cuestionar todas estas ideas a partir de las transformaciones y de las discusiones respecto del concepto de globalización y qué consecuencias trae esto para la sociología. Para esto yo he tomado, para entrar en tema, uno de los autores que más ha escrito sobre estas lógicas, dimensiones y consecuencias de la globalización, que es Ulrich Beck. Este autor lo que va a plantear es justamente el sentido polisémico que tiene la palabra globalización y lo va a plantear a partir de determinados ejemplos que, como digo siempre, cada vez que trabajamos estos temas, que pueden aparecer ya como antiguos una vez escritos, digamos. Podemos dar otros ejemplos más novedosos. Justamente una de las características del proceso de globalización que nosotros analizamos es la aceleración del tiempo y el acortamiento de las distancias, el achicamiento del espacio. ¿sí? Bueno, los ejemplos que nos va a dar de las diferentes dimensiones
digamos, de lo polisémico de la palabra globalización y de las diferentes dimensiones que incluyen este concepto de globalización, se van a referir a lo que es la globalización informativa. La globalización nos va a dar ejemplos de globalización ecológica, de globalización económica, de globalización respecto de la producción, de globalización respecto de lo que es la cultura, la globalización cultural, y de los diferentes sentidos, es decir, que no hay un único sentido, no hay una única dirección, y de los diferentes significados, por eso lo polisémico, del análisis de la globalización. Respecto de lo que es, por ejemplo, la globalización informativa, nos va a dar como ejemplo el caso de la contrarrevolución francesa, que fracasa y, digamos, esta idea de y Boris Yeltsin transmitiendo desde un tanque por la CNN norteamericana, es decir, la contrarrevolución es en Rusia y se transmite desde la CNN en Norteamérica. Pero bueno, algo que se analiza siempre como un hito de lo que es la globalización informativa es, digamos, en el momento en que se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México. Por las redes, por internet, aparece la primera declaración así pública, masiva, que se hizo conocida a nivel mundial del subcomandante Marcos del movimiento zapatista. Es decir, ahí tenemos ejemplos de lo que es la globalización informativa. Respecto de lo que es la globalización ecológica, bueno, también él va a dar un ejemplo de pingüinos empetrolados, contaminados en la ciudad del Cabo, en África, y cuando investigan los investigadores de dónde, cómo pueden estar empetrolados, si no había derrames de petróleo por la zona, bueno, analizan y son las corrientes marítimas que habían traído petróleo de la otra punta del planeta. También, digamos, cuando ustedes son chicos, pero cuando se empezó a hablar del agujero de ozono sobre la Patagonia Argentina, tenía que ver con contaminación que se producía en los países desarrollados del norte y que por efectos de, digamos, de los polos, de la magnetización de los polos, el agujero se producía en el sur, en los países que no estaban desarrollados, sino en el norte. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la globalización ecológica. Respecto de la globalización económica, bueno, ustedes si siguen las noticias, este ejemplo que da él es como, ya les digo, más antiguo, pero bueno, habla de la dificultad que tienen los bancos ingleses en determinado momento, o el banco inglés en determinado momento, para controlar los flujos de finanzas. Pero ahora podemos tomar como ejemplo, bueno, la dificultad que tienen los estados y las regulaciones de los estados nacionales para controlar el flujo de las blockchains, de las criptomonedas, que también nos dan un ejemplo de globalización económica. Respecto de algo que es central en lo que es el análisis tradicional de la relación dentro del sistema capitalista, es la relación entre capital y trabajo. Bueno, Ulrich Beck nos va a dar un ejemplo de globalización de la cooperación respecto de lo que es la producción y de esa relación capital-trabajo, poniendo como ejemplo el megáfono que funciona en un aeropuerto de California, donde en determinado horario quienes hablan por ese megáfono y quienes dan las instrucciones a los pasajeros por ese megáfono están localizados en la otra punta del planeta. También, digamos, para traerlo a lo cotidiano, ustedes recibirán, si tienen celular, seguro todos tienen celular, recibirán llamados de otros países, de personas de otros países que están ofreciéndoles servicios o ofreciéndoles bienes, o si ustedes llaman a determinadas, no sé,
para atención al cliente de determinados productos y de determinados servicios que adquirieron acá, los van a atender tal vez personas que están trabajando en México, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en diferentes países. Bueno, eso es lo que él llama la globalización de la cooperación respecto de la producción. Que vamos a ver que cada uno de estos procesos trae sus consecuencias, ¿no? Y bueno, después habla de la globalización cultural y trae como ejemplo el top ten, digamos, no el top ten, un disco de un musulmán, el disco de Aicha, dice, que es un exiliado argelino, disco Aicha, de este exiliado argelino que se llama Khaled, y bueno, él dice, bueno, como este exiliado de una nación africana se transforma en el número uno en la cultura europea, ¿no? Entonces también ahí habla de una globalización cultural. También lo podemos ver con la difusión de diferentes estilos culturales, de diferentes estilos musicales, perdón, que escuchamos en Spotify o en las redes o en la televisión o en las películas, cuando ustedes van a bailar cuando se abrieron los boliches, que bueno, son de diferentes lugares del mundo y que los consumimos y son consumidos también en diferentes regiones y lugares del mundo. Bien, a eso se refiere con lo que es la globalización cultural. Y que por lo tanto, entonces va a decir que la globalización no debe ser entendida en un sentido único, sino en estos múltiples sentidos, tanto de significado como de direcciones, ¿no? Múltiples direcciones. Bien, esto va a plantear diferentes preguntas desde la sociología. Estas dimensiones van a plantear diferentes preguntas, diferentes problemas que se va a plantear la sociología a partir de pensar sobre la globalización económica o sobre los procesos de internacionalización de la relación capital-trabajo, ¿no? Desde lo que es la dimensión de la comunicación, de la dimensión ecológica, de la dimensión económica, de la dimensión de la organización del trabajo formalmente libre, de la dimensión cultural y de las dimensiones de la organización de la sociedad civil, etc. Las preguntas que él va a esbozar y que hacen a cuestiones de análisis sociológico, por ejemplo, dice, bueno, esto cuando hablamos de la globalización económica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de inversiones directas de empresas de una determinada nación en el extranjero, estamos hablando del papel de las grandes empresas que aparecen, digamos, operan a nivel internacional. Estamos hablando de la desnacionalización de la economía, de procesos de desnacionalización de la economía, de manera que la prosperidad de la industria, entre comillas, nacional, no coincide con la prosperidad de los ciudadanos, de sus conciudadanos. Se trata de la economía virtual, de los flujos económicos virtuales, que parece desligarse del sustrato material, de la producción, y sobre todo de la producción de valores de uso, de la producción de bienes. Se trata de que las economías nacionales se sienten presionadas continuamente porque hay, digamos, en otras regiones, en otros lugares, en otros sistemas nacionales se produce mucho más barato y ponen en cuestión la competitividad de las economías nacionales. Bueno, todas estas cuestiones son las que se discute desde la sociología, se problematiza desde la sociología cuando se hace un análisis de los procesos de globalización o de la sociedad global o de las diferentes dimensiones de la globalización. Beck también discute, muchos autores discuten, cuando se inicia la globalización, ¿sí? Cuando se inicia la internacionalización económica, y en este sentido, digamos, se producen diferentes debates porque hay autores que ubican
esos inicios de la globalización desde los inicios de la modernidad, desde los inicios del colonialismo como forma de internacionalización del sistema mundial capitalista. Uno de los autores que plantea esto es Immanuel Wallerstein, que habla de sistemas nacionales y sistema mundial y cómo esos sistemas nacionales se vinculan y se relacionan dentro de ese sistema económico que es un sistema mundial, y que por lo tanto la globalización se remonta al siglo XVI. Hay otros autores que ubican específicamente la globalización como un proceso dentro del sistema capitalista, como un proceso mucho más reciente que tiene que ver con el advenimiento de las empresas transnacionales o las empresas internacionales, y otros autores que lo ubican ya a finales de los 80 y principios de los 90 en relación con la caída, el colapso de lo que es el bloque oriental, la caída del muro de Berlín y la supresión de los tipos de cambio fijos a nivel internacional. Bien, Ulrich Beck lo que nos va a plantear, acá les traje una cita, es que todas estas posturas respecto de la globalización tienen un denominador común, ya sea que lo ubiquemos en los procesos de colonialización, en el colonialismo, ya sea que los ubiquemos con la transnacionalización económica propia de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, o a finales de los 80, todos ellos tienen un denominador común que, acá les traje la cita, dice: como denominador común se puede afirmar que se ha venido abajo una premisa esencial de la primera modernidad, esta que estudiamos de contexto en la unidad 1, a saber, la idea de vivir y actuar en espacios cerrados y recíprocamente delimitados de los estados nacionales y de sus respectivas sociedades nacionales. Es decir, lo que está planteando es lo que plantean varios autores, que hay una caída de las fronteras nacionales, una caída en el sentido de autonomía relativa de los estados nacionales para tomar determinadas decisiones, es decir, que se producen estas relaciones que sobrepasan las fronteras nacionales, y por lo tanto dice, bueno, todas estas certezas, entre comillas, que aparecían en la primera modernidad, que es que la sociedad podía analizarse dentro de los contornos del Estado-Nación y que las decisiones o las relaciones exclusivamente podían analizarse dentro de los contornos del Estado-Nación, digamos, se vinieron abajo como premisa. Por eso, vuelvo a repetir, como denominador común se puede afirmar que se ha venido abajo esta premisa esencial de la primera modernidad, la idea de vivir y actuar en espacios cerrados, ¿no?, y recíprocamente delimitados, es decir, un Estado respecto de otro Estado se delimitaba recíprocamente dentro del sistema mundial, espacios recíprocamente delimitados de los estados nacionales y sus respectivas sociedades nacionales, es decir, que identificaba las sociedades nacionales con cada uno de esos estados nacionales, la sociedad francesa con el Estado-Nación francés, la sociedad americana con el Estado-Nación americano, la sociedad argentina con el Estado-Nación argentino. Espero no ir muy rápido, cualquier duda me consultan por el foro. Bien, entonces va a plantear que justamente la globalización lo que pone en cuestión es ese presupuesto de la primera modernidad, que es esto que se llama en sociología nacionalismo metodológico, que permitía identificar ese contorno de la sociedad coincidente con el contorno, con las fronteras del Estado Nacional. Acá yo les traje una cita que cita Ulrich Beck, que permite identificar un posicionamiento de Ulrich Beck. Esta cita dice lo siguiente, con su explotación del mercado mundial, la burguesía ha imprimido un sesgo cosmopolita a la producción y consumo de todos los países. Para chasco y desazón de los reaccionarios, ha retirado de debajo de nuestros pies el mismísimo suelo nacional. Las viejas industrias nacionales se han ido y se siguen yendo a pique,
presionadas por nuevas industrias cuya entrada en escena constituye un serio peligro para todas las naciones civilizadas. La vieja autosuficiencia y cerrazón a nivel local y nacional han dado paso a un movimiento y a una dependencia multilateral de las naciones. Y esto no solo en la producción industrial, sino también en la producción espiritual. Así, los productos del espíritu de cada nación se convierten en bien común. La unilateralidad y cerrazón nacionales tienen los días contados, mientras vemos cómo a partir de numerosas literaturas nacionales y locales se va formando una sola literatura mundial. Bueno, esta cita que les puse muy chiquitito abajo a quién pertenece tiene muchísima actualidad. Está hablando de justamente de cómo se diluye bajo nuestros pies esta idea de los espacios cerrados nacionales. Reafirma esto que venía planteando Ulrich Beck, y esta cita es del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, es de 1848. Entonces, digamos, acá ya está describiendo todos estos procesos que nosotros ahora identificamos como globalización, el sesgo cosmopolita, o sea, por un lado ensalzando la posición de la burguesía, por otro lado ensalzando digamos, identificando este sesgo cosmopolita de la producción y del consumo, identificando que lo que se consideraba la industria nacional se va a pique, dice ahí, presionada por nuevas industrias que entran en escena, identificando que ya no hay una autosuficiencia, un autoabastecimiento que permita la cerrazón local, es decir, el cierre respecto de esas fronteras del Estado-Nación, e identifica esa globalización cultural, que la llama globalización del espíritu, perdón, que produce esa literatura mundial, es decir, esa cultura global o esa cultura mundial. Ulrich Beck nos plantea ciertas ideas que surgen de la lectura de la cita. Bueno, la primera ya les comenté, que es que estos autores son los primeros en ensalzar el papel revolucionario de la burguesía, ¿no? En la historia mundial. También señalan digamos, el debate sobre los aspectos de la explotación del mercado mundial, y nos señala que esta explotación del mercado mundial se remonta mucho más en el tiempo que, digamos, lo que se puede aceptar comúnmente, dice Ulrich Beck, lo que suele aceptar la memoria miope del debate público, y la memoria miope también del mercado, de la mirada miope también del debate de las ciencias sociales. Dice, otra cuestión a señalar es que, irónicamente, en este punto, el planteo marxista del manifiesto, con esa postura nueva, digamos, de los 90, esas posturas neoliberales, irónicamente tienen, digamos, tienen anclajes en común respecto de estas descripciones de lo que es la globalización, el proceso de globalización, y también que la visión, digamos, de estatal nacional que dominó esa perspectiva de el Estado-Nación como contenedor de lo social, que viene dominando los debates en las ciencias sociales, ya había sido cuestionada en los inicios del floreciente capitalismo, nos dice Ulrich Beck, es decir, que ya había sido cuestionada por Marx y Engels en ese manifiesto del Partido Comunista. Bien, entonces acá, digamos, lo que vamos a ver es cómo se relaciona esa sociología con la teoría, con esta teoría, o cómo la sociología nace y acepta o produce dentro del marco de esta teoría de contenedor de la sociedad, ¿no? que implica que las sociedades van a presuponer para la sociología política y teóricamente el dominio estatal del espacio, es decir, hay dos autores,
Agnew y Cambridge, que van a hablar de que en el lenguaje cotidiano y también en el lenguaje de la ciencia se habla de la sociedad francesa, de la sociedad americana, de la sociedad alemana, identificándolas de la sociedad argentina, de cualquier sociedad, identificando el concepto de lo social con esas fronteras del Estado-Nación. Y esta idea de que cada sociedad se subdivide en totalidades internas que, digamos, que van a ser analizadas, que van a ser pensadas, que van a ser identificadas como identidades colectivas, teóricamente separadas y ordenadas en ámbitos con esa lógica o con ese código respecto de que tienen cada una homogeneidad interna, digamos, hacia adentro de cada una de esas fronteras, de esos límites que va marcando el análisis de la ciencia, y que responde esencialmente a la creación de lo que es el control estatal. Dentro de estas, digamos, a la luz de la teoría del contenedor de la sociedad, la sociología identifica las categorías o construye categorías de autoobservación estatal que digamos, terminan convirtiéndose también en categorías de las ciencias sociales empíricas, ¿no? Entonces, cada una de estas categorías va a suponer digamos, que cada sociedad tiene una determinada evolución, un determinado desarrollo. Entonces los autores plantean que suponen una autoimagen nacional, digamos, evolutiva, una autoconciencia de las sociedades modernas, y de la mano de esto las sociedades, las ciencias sociales y la ciencia política desarrollan diferentes indicadores sociales para poder medir, para poder controlar, para poder evaluar y modelar las fases y los éxitos de la modernización, a la luz de esta idea propia de la sociología de identificar sociedad con esas fronteras nacionales, ¿no? Entonces, la sociedad y la sociología, dicen Agnew y Cambridge, han caído en esta trampa, que es la trampa territorial de la equiparación del Estado-Nación con la sociedad. Y vamos a ver por qué han caído en esta trampa. Bueno, porque a la luz del análisis de esta aceleración del tiempo y de este acortamiento del espacio, achicamiento de los espacios que se produce con los procesos de globalización, comienzan a aparecer en las investigaciones de las ciencias sociales y de la sociología, comienzan a aparecer teorías, investigaciones de la disidencia, es decir, que empiezan a cuestionar esta identificación entre Estado, Nación y sociedad. En el texto va a nombrar varias, digamos, va a ser como un punteo de cada uno de los aportes. Por ejemplo, los aportes de la investigación sobre migraciones y cómo y sobre espacios sociales transnacionales, que son investigaciones que pretenden incluir lo que queda por fuera de la literatura sociológica, es decir, que incluye digamos, esos espacios de lo excluido, de lo ambivalente, de lo móvil, de lo pasajero, de relaciones que están al mismo tiempo en un lugar y en otro, aquí y allá, ¿no? Otras teorías que son, por ejemplo, la teoría del sistema mundial radicalizado, es decir, que toma esta idea del sistema mundial de Immanuel Wallerstein, pero que va a radicalizar esta teoría, es decir, digamos, va a plantear que cada quehacer social tiene lugar en un espacio que es transfronterizo, que es el del sistema mundial capitalista,
y que dentro de este sistema mundial capitalista, digamos, cada quehacer tiende a la división social del trabajo y a la desigualdad, a la inequidad, ¿no? Otro aporte que se va a tomar es el de James Rousseau, que va a hablar de espacios transnacionales de actividad, ¿no? Que va a identificar al menos dos sociedades globales en competencia, por un lado la de los estados nacionales, el Estado, ¿no? Y por el otro lado la de las organizaciones transnacionales, es decir, en estas dos sociedades, las nacionales y las transnacionales en competencia, va a tratar de identificar actores, eh, eh, grupos, individuos que tejen y destejen un entramado de relaciones sociales global. Otras teorías de la disidencia, como la teoría de la sociedad de riesgo mundial, que es justamente la teoría de Ulrich Beck, que va a plantear justamente que hay riesgos que son riesgos globales, que implican, digamos, cuya construcción social y construcción política son globales y que por lo tanto, digamos, varias definiciones de crisis ecológicas, de crisis climáticas, de crisis ambientales producen, digamos, nuevos ordenamientos, o nuevos desórdenes y turbulencias. Es decir, y la participación de otros actores a nivel transnacional. Otras teorías e investigaciones disidentes, por ejemplo, las que devienen de investigaciones desde la perspectiva cultural y de la teoría crítica y de la teoría cultural, que va a sustituir la linealidad, es decir, esta idea de evolución por etapas, progresiva, del desarrollo lineal y progresivo, y va a sustituir la disyuntiva, es decir, la existencia de los planteos que hablan en términos de esto o aquello, este desarrollo o el otro, dice, y tratar de, van a plantear cambiarlos, digamos, por afirmaciones de tipo ilativas, por ejemplo, de esto y aquello, esto y eso, no, esto y lo otro. Donde se tiene en cuenta, por ejemplo, globalización y regionalización, no una o la otra, globalización y regionalización, vinculación, establecimiento de vínculos y fragmentación, centralización y descentralización, es decir, como procesos que son dos caras de una misma moneda, es decir, como todos procesos que forman parte de una misma unidad dialéctica. Después otras investigaciones que tienen que ver con las reflexiones acerca de la globalización desde abajo, es decir, de procesos de la construcción de nuevos espacios transnacionales, de la ética, la moral y la producción de la subpolítica o de las disidencias, de las microdisidencias, ¿no? Que implican, que recuperan procesos, experiencias, conflictos, luchas, de diferentes identidades socioculturales o de movimientos sociales transnacionales, digamos, alternativos a los procesos hegemónicos, y otras investigaciones como, bueno, en estas reflexiones podemos ubicar el texto que vamos a ver de Sassen Saskia. Después otras investigaciones que habla de espacios transnacionales y cómo se produce su escenificación o su deconstrucción. En este caso, bueno, analiza trabajos de Patricia Ale
que con la excusa de analizar o de investigar las diferentes, lo polisémico del estudio sobre, por ejemplo, África, ¿no? Bueno, comienza a plantear, bueno, ¿qué es África? ¿Desde dónde hablamos de África? Entonces, lo hablamos como concepto, como lugar geográfico, como comunidad imaginada por los descendientes de esclavos en otras sociedades nacionales, como identidad negativa y utilizada peyorativamente de los negros, como prácticas culturales y prácticas religiosas, culturales, como revalorización justamente de sus tradiciones, es decir, como identidad positiva de revalorización de las tradiciones culturales de las etnias africanas. Es decir, que, digamos, África aparece, digamos, en diferentes mundos, en diferentes localizaciones, por debajo, entre mundos separados y ordenados, y dice, bueno, esto permite que se formen, que se construyan diferentes escenas, diferentes escenificaciones, diferentes paisajes sociales, ¿no? En el sentido de Martín Abreu, que a su vez se enlazan, que modifican los lugares de procedencia, que modifican también los lugares de destino. Como consecuencia de todo esto, lo que va a analizar, lo que digamos, qué conclusiones o qué podemos rescatar de todas estas discusiones que se van dando en las ciencias sociales y en la sociología respecto de la globalización. Una de las conclusiones es que cuando hablamos de globalización estamos hablando sobre todo de localización, es decir, de lo global y lo local, de que es un proceso, digamos, en el sentido de que es un proceso que está lleno de contradicciones en lo que respecta a los contenidos de la globalización, a las dimensiones de la globalización, a la multiplicidad de consecuencias. Por ejemplo, esto que discute Bauman de analizar la riqueza global, la pobreza local, y viceversa, ¿no? O analizar algo que parece una contradicción, una paradoja, esta idea del capitalismo sin trabajo, justamente cuando, digamos, la relación predominante dentro del sistema capitalista es la relación entre capital-trabajo. Bueno, digamos, analizar el conjunto de estas perspectivas permite tener como permite abordar esta idea de una sociología plural de la globalización, que discute, esta sociología de la globalización discute continuamente estas teorías del Estado-Nación como contenedor de lo social, y ampara a su vez las sociologías de las microdisidencias, de las luchas, de las resistencias, permite ampliar la mirada y permite analizar diferentes procesos que no están comprendidos en, digamos, las lecturas tradicionales de la sociología. Bien, entonces, lo que vamos a analizar es la globalización como un proceso que expresa el proceso de reproducción, pero a una escala geométrica del capital. Reproducción del capital, pero a escala geométrica. Esto es hay un autor que se llama Orlando Paradavaca, que justamente analiza cómo, digamos, se reproduce a escala geométrica el capital y lo va a periodizar
con las diferentes transformaciones, las diferentes consecuencias en lo que es la primera revolución, la segunda y la tercera revolución, que ahora vamos a ver, pero que va a plantear, este autor va a plantear tres características básicas de esta reproducción a escala geométrica del capital, tres características básicas de la globalización. Una, su multidimensionalidad, que es algo que vimos recién con los ejemplos de Ulrich Beck. Va a decir que es multidimensional porque afecta todos los órdenes de la vida social, económica y política, que además es vincular porque refiere a todas las relaciones humanas, sean entre individuos, entre estados, entre diferentes actores sociales, entre diferentes grupos. Es decir, es multidimensional, es vincular y es simultánea, ya que permite que todas estas relaciones, todas estas relaciones entre individuos, entre estados, entre actores, entre diferentes grupos, se produzcan desde cualquier lugar y de manera instantánea en tiempo real. Para esto va a periodizar los cambios que se producen en los procesos, va a dar cuenta de los procesos que se producen, de los procesos, periodizándolos de acuerdo a las tres olas o las tres revoluciones, ¿no? La primera revolución industrial, de mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, en donde lo que predomina son los descubrimientos geográficos, ¿no? Los inventos, los diferentes inventos que utilizan fuentes alternativas de energía, como por ejemplo la energía a vapor, o sea, todo lo que tiene que ver con el maquinismo, ¿no? con la utilización del carbón. Cómo esta primera revolución industrial termina por, digamos, por desbaratar, por romper todo lo que era el sistema feudal o el modo de producción feudal, produce la mercantilización de la economía, los procesos de urbanización que nosotros vimos en la primera unidad, y cómo en esta primera revolución industrial es que se crea, se produce el mercado nacional unificado, el mercado interno, de la mano también del nacimiento del Estado-Nación, ¿no? que plantea ese paradigma del consenso, entre comillas, de la igualdad jurídica, donde todos los hombres son iguales, donde prevalecen los derechos de libertad del individuo como derechos subjetivos, y donde el Estado trata de no intervenir en la relación entre capital-trabajo, sino favoreciendo lo que es la formación de este mercado nacional unificado, y a partir de lo que es, digamos, el derecho penal o el sistema penal como un derecho represivo de control social que colabora con la formación del mercado nacional. La segunda revolución, que es la revolución científico-tecnológica, que la ubica en el último cuarto del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, donde va a identificar los procesos que ustedes ya vieron, de revolución de los transportes, las nuevas fuentes de energía que se utilizan, digamos, la revolución en lo que es, digamos, los medios de comunicación y los medios masivos, es decir, los medios de transporte, perdón, y los medios de comunicación, como el automóvil, la aviación, el telégrafo, el teléfono, pero también el cine, la radio, la televisión, todo lo que tiene que ver con el aumento de la producción metalúrgica,
el desarrollo de la industria química, la producción de bienes de consumo durable, la petroquímica, ¿no? Y digamos, la utilización de nuevos metales. Que esta segunda revolución lo que va a plantear Parada Vaca es justamente que produce cambios sustanciales en la organización del sistema productivo, ¿no? Vamos a ver bueno, la producción continua, la cinta de montaje, la aplicación del taylorismo, es decir, de la organización científica del trabajo, y el Fordismo. Cómo va a crecer la masa de trabajadores y obreros urbanos, ¿no? También como consecuencia la aparición de la clase media urbana y, digamos, como llega hasta la Segunda Guerra Mundial, bueno, también, digamos, los procesos de movilidad social y de democratización política que se van produciendo en las diferentes sistemas nacionales, y que va a conllevar a lo que es la transformación del Estado de Derecho en Estado social, bueno, a esta revolución científico-tecnológica que va a permitir, digamos, lo que se conoce como la edad de oro del capitalismo, y que va a llevar adelante, bueno, esta idea del Estado social, ¿no? de los derechos objetivos del ciudadano frente al Estado, de la democracia social, ¿no? Y donde el hacer del Estado, digamos, va a transformarse en ese fiel de la balanza en la relación entre capital-trabajo. Y por último, la tercera revolución industrial, donde el acento se va a poner en todos los desarrollos de I+D, de investigación y desarrollo, donde vamos a tener, digamos, nuevas formas de energía, como energías alternativas a la energía barata del petróleo, la energía nuclear, la energía solar, la energía eólica, hidráulica, etcétera. Avances en todo lo que es los desarrollos de la microelectrónica, bueno, todos los desarrollos del Silicon Valley, la miniaturización en la electrónica, la informática, las comunicaciones, la telemática, todo lo que son los desarrollos de inteligencia artificial, el desarrollo de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, del conocimiento, donde la característica de este periodo es que lo central es que la información se convierte en un nuevo factor de producción, ¿no? O sea, la velocidad de las comunicaciones va a posibilitar tomar decisiones just in time, o sea, todo lo que es la producción just in time, decisiones instantáneas, sin limitación de espacio ni de fronteras. Va a ser la era de los flujos financieros, de la conformación de las grandes empresas transnacionales. Y en esta etapa de la tercera revolución industrial, el autor va a identificar dos fenómenos complementarios y que ponen en jaque a la idea del Estado-Nación, que es por un lado la emergencia post Segunda Guerra Mundial de los organismos supraestatales, es decir, por ejemplo, las Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, la Comunidad Europea, que son organismos supraestatales, y por el otro lado, movimientos étnicos, nacionalistas o sociales que van a convertir, digamos, van a poner en jaque y van a convertir en obsoleto el concepto de Estado-Nación. ¿Por qué? Porque el concepto de Estado-Nación pierde competencia, pierde autonomía, pierde soberanía, pierde protagonismo en este doble movimiento, que es un movimiento por arriba, digamos, donde está hackeado por
organismos y empresas transnacionales, y un movimiento por abajo donde está hackeado por estos movimientos sociales, étnicos, nacionalistas, etc. Bueno, toda esta introducción sobre la globalización y sobre las diferentes dimensiones, su sentido polisémico, sus diferentes conflictividades, sus diferentes actores interviniendo, nos sirve para entrar de lleno en el texto que ustedes tienen para leer, de Saskia Sassen, que va a hablarles de actores y espacios laborales de la globalización. En el texto, bueno, la autora nos plantea la existencia de una amplia variedad de circuitos, que son circuitos translocales, circuitos para la movilidad de personas, para la movilidad de pueblos, para la movilidad de bienes, circuitos de movilidad de información, circuitos de movilidad del capital, es decir, flujo de pueblos, bienes, información, capital, que cada uno de ellos tiene manifestaciones diferentes a lo largo del tiempo, y que esas manifestaciones se producen de acuerdo a cómo se fue plasmando en cada lugar y en cada tiempo la relación entre capital y trabajo, aunque digamos, no solamente influye cómo se fue plasmando en cada lugar y en cada época la relación entre capital y trabajo, en relación a esos flujos de pueblos, bienes, información y capital, sino que también considera que influye en la existencia de estos circuitos translocales, la guerra y los conflictos religiosos, la religión. Entonces va a identificar diferentes movimientos, pero fundamentalmente en el último tiempo va a decir que aparecen nuevos circuitos que permiten identificar la emergencia de nuevas geografías globales. Esas geografías globales van a poner en disputa, van a poner en discusión esta división norte-sur, ¿sí? Y va a decir que estas geografías globales se fueron construyendo a partir de procesos de globalización de empresas y de mercados, a partir de procesos de migración de fuerza de trabajo, de mano de obra, y de otros tipos de movilidad permitida o producto de la digitalización y habilitada por la digitalización, que lleva a la deslocalización virtual y al tráfico global. Digamos, ¿cuál es el contexto que va a explicarnos en ese estudio, en este trabajo? Saskia Sassen va a decir que, bueno, que hay diferentes emplazamientos, ¿no?, en los que se producen estas intersecciones, estos vínculos, estas relaciones entre circuitos globales, pero que se va a centrar en 3 emplazamientos que le parecen los más importantes, uno en el norte, otro en el sur, y un tercero que ubica en las ciudades globales, que dice que estas ciudades globales hoy en día representan casi una plataforma organizativa, ¿no?, que permite esa red para la economía global. Entonces tenemos ese norte global, el sur global y esas ciudades globales como intersección, como plataformas para esas nuevas geografías, para esas intersecciones y la emergencia de esas nuevas geografías, ¿no? Y lo que va a plantear es que dentro de lo que ella identifica como el sur global, este sur global va a estar como condicionado por la financiación internacional de la deuda externa, que digamos, condiciona a gobiernos, condiciona a empresas y también a hogares debido a las restricciones que impone a la supervivencia tanto de empresas, de gobiernos como
de hogares. Entonces, en ese contexto es que ella analiza las migraciones globales de mano de obra como, digamos, vínculo, como intersección, como estrategia de supervivencia de los habitantes de los diferentes lugares, de las diferentes naciones, pero también como las migraciones como conexión dentro de esa economía global. Ahora vamos a ver cómo lo desarrolla, ¿no? Es decir, la migración, además de ser una estrategia de supervivencia para los trabajadores, para los habitantes de los países del sur global que se encuentran fuertemente endeudados, también es una estrategia utilizada por los gobiernos para obtener remesas enviadas por esos migrantes que trabajan como una fuerza de trabajo en otras localizaciones en el norte global. Y también se convierten en ese punto de conexión, ¿no? Digamos, entre esas ciudades globales donde se ubican estos migrantes que hacen trabajos de bajos salarios, ¿no? y más precarizados, digamos, en estas ciudades globales lo que vamos a ubicar es una cada vez mayor demanda de estos trabajadores, digamos, que se va a dar esta polaridad, ¿no? Entre demanda de migrantes que realizan actividades de bajos salarios y precarizadas y demanda de trabajadores con remuneraciones muy altas, ¿no? Y de trabajo muy especializado. Para analizar esto, la autora va a tomar en cuenta, bueno, justamente como condiciones de este sur global que está endeudado, que depende de la financiación internacional, va a analizar cómo han condicionado los programas del Fondo Monetario Internacional y de diferentes organismos internacionales esa economía del sur global, y cómo a partir de esto emergen circuitos de supervivencia alternativas, ¿no? Entonces dice, bueno, que justamente fundamentalmente a partir del 80, cuando se produce en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe y en los países africanos la crisis de la deuda sobre fines de los 80, dice que muchos países han pagado, digamos, se han visto como asfixiados por los servicios de la deuda externa, y ella establece un vínculo entre gobiernos que se encuentran altamente endeudados en este sur global, recortes en el gasto para educación y salud y para desarrollo de infraestructura, y digamos, y la emergencia de estas alternativas para la supervivencia y para garantizar un futuro mejor. A partir de esto, ella lo que va a analizar son la emergencia de contrageografías de la globalización. Dice, bueno, que van a surgir circuitos alternativos de supervivencia, que, digamos, que están digamos, que emergen como condicionados por esas características del endeudamiento, pero que van a plantear, digamos, esas alternativas para personas, para gobiernos y para empresas, ¿no? Digamos, el término de contrageografía, ella lo va a utilizar para dar cuenta del hecho de que la globalización brindó
una infraestructura institucional, una infraestructura de servicios financieros, de producción de bienes, de producción de valores de uso, dio toda una infraestructura respecto de las redes a nivel nacional, supranacional, de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, que todo eso permite que exista una infraestructura institucional a nivel global que facilita los flujos de personas, de mano de obra, flujos transfronterizos. Digamos, también la existencia de estos mercados globales, ella va a plantear que se utilizan también para fines distintos de los que fueron creados, ¿no? Para los que fueron creados originalmente. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, las redes de tráfico de ser humano, de tráfico de seres humanos, utilizan el sistema financiero que fue creado para transacciones comerciales, los sistemas de transporte que fueron creados para asistir a las empresas globales. Es decir, que determinada infraestructura, determinados componentes, determinados medios, determinados sistemas que fueron creados con una finalidad son utilizados con otras finalidades y han ido desarrollando esto que ella llama contrageografías. Además, ella va a afirmar que una vez que una determinada infraestructura se concreta, se queda plasmada para la globalización, esa misma infraestructura puede trasladar a nivel global varios procesos que en el pasado operaban exclusivamente a nivel nacional o local, ¿no? O regional. Entonces, ella dice, bueno, esta contrageografía contrasta con procesos que por su propia naturaleza son globales, como puede ser, bueno, esta red de centros financieros que son necesarios para el mercado global de capitales. Y nos va a dar ejemplos, ¿no?, de cómo son utilizadas estas infraestructuras creadas con otros fines, esta infraestructura global que permite la emergencia de estas contrageografías. Va a tomar algunos ejemplos, por ejemplo, la migración, las remesas producto de la migración, ¿no?, como opción de supervivencia para gobiernos, empresas y personas. Y dice que los migrantes se van incorporando dentro de la migración como estrategia de desarrollo a nivel macro, mediante las remesas que envían a sus países de origen, ¿no? Y que en muchos casos estas remesas suponen una fuente importante de reservas de dólares, de divisa o de divisas extranjeras para los gobiernos de muchos países del sur global. Por ejemplo, bueno, da el caso de México, dice, bueno, según datos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina y el Caribe, los ingresos a los países de origen por remesas superaban para el 2003 a las inversiones extranjeras directas en esos países, ¿no?, y a las ayudas oficiales para el desarrollo. Entonces, digamos, la autora dice que aunque las remesas aparecen como flujos que, comparados con los flujos de capital, aparecen como mucho menor, respecto de lo que circula a nivel planetario a diario, sin embargo, para las sociedades en vías de desarrollo, esos flujos de remesas representan
son tremendamente importantes, representan un flujo sumamente importante. Bueno, nos va a citar el caso de Filipinas, ¿no? Que es donde la migración de mujeres que se emplean en la industria del entretenimiento le generan a Filipinas unas remesas que suponen la tercera mayor fuente de divisas extranjeras en los últimos años, ¿no? Otro país que cita es Bangladesh, que dice que tiene un alto número de migrantes trabajando en Japón, en Medio Oriente, en Japón y varios países europeos. Y, digamos, para Bangladesh las remesas representan una tercera parte de las divisas extranjeras. En México, por ejemplo, las remesas representan la segunda mayor fuente de divisas extranjeras, por debajo del petróleo, pero por encima del turismo, y superan las inversiones extranjeras directas. Entonces, bueno, ella va analizando cómo se producen estos flujos que utilizan una infraestructura producida para otros fines a nivel global, pero que implican una alternativa a digamos, como estrategia de desarrollo de estos países del sur global. Y luego va a analizar el papel de las mujeres, es decir, cómo, digamos, la supervivencia viene de la mano de una feminización de determinadas actividades y justamente de las actividades que producen esas remesas. Y lo que va a plantear es que las mujeres se han convertido en una fuerza laboral, una fuerza de trabajo importante en estos procesos. Por un lado, porque las mujeres son las que absorben el impacto de los programas de ajuste estructural que se dan en los diferentes países, pero también porque son, digamos, el elemento clave como fuerza laboral dentro de los nuevos circuitos globales de tráfico de personas, ¿no? Entonces, bueno, lo que ella observa es que hay una feminización de la supervivencia de los hogares, también en relación a la supervivencia de las empresas de tráfico ilícito de seres humanos, y también en referencia a la producción de ingresos públicos derivado de esas remesas, ¿no? Entonces, dice, la feminización de la supervivencia de los hogares es mediada a través de las características particulares de la deuda gubernamental y no tanto por el hecho de la deuda en sí. Entre estas características podemos citar los recortes en programas gubernamentales específicos dirigidos directa o indirectamente a las mujeres y los niños, es decir, cómo cada vez más parte de la reproducción de la fuerza de trabajo es reproducida justamente por la fuerza de trabajo, en este caso feminizada, es decir, por la fuerza de trabajo de las mujeres. Dice, bueno, el desempleo de los hombres incrementa la presión sobre esta feminización de la fuerza de trabajo, sobre las mujeres para encontrar modos de asegurar la supervivencia de los hogares, mediante la producción de alimentos de subsistencia, mediante el trabajo informal, mediante la emigración, mediante la prostitución. Dice, las mujeres se han convertido en opciones de supervivencia para el hogar, para las mujeres y para los niños, ¿no? Pero esto también es aprovechado por muchos estados que exportan su mano de obra, ¿no? Es decir, ella lo que va a señalar es que en muchos casos los gobiernos toman como estrategia la exportación de mano de obra y la recepción de remesas por esas manos de obra que exportan, y como manera de hacer frente al desempleo, a la deuda externa
a la falta de programas sociales para la niñez y para la familia. Dice, bueno, la migración, dice Saskia Sassen, podría estar contribuyendo a, digamos, a ralentizar el desarrollo, porque lo que ella plantea es que en muchos casos los que migran justamente son las personas más emprendedoras, las personas más formadas, las que salen al extranjero, y que por lo tanto esa medida a corto plazo para digamos, como para paliar, para hacer frente a la supervivencia de gobiernos, empresas y hogares, que pareciera ser una buena estrategia, termina siendo una estrategia que va en contra de las posibilidades de desarrollo o va ralentizando el desarrollo de esos países. Y que bueno, que fundamentalmente esto se produce a partir de los 70 y los 80, de 1970 y 1980. Va a tomar de nuevo el caso del gobierno filipino, que aprueba un reglamento que permite que se recluten en el país a jóvenes filipinas que son reclutadas por agencias matrimoniales que trabajan por catálogo de novias por catálogo para casarse con hombres extranjeros como una cuestión mediante un acuerdo contractual. Que esto tuvo un rápido auge dentro de lo que es el comercio de personas, por lo que digamos hay por el cual este gobierno, este Estado filipino obtiene divisas extranjeras y Saskia Sassen nos cuenta que entre los principales clientes encontramos a Estados Unidos y Japón, ¿no? Donde las comunidades agrícolas de Japón fueron los destinos clave para las jóvenes novias, digamos, digamos, que también después eran utilizadas como fuerza de trabajo, ¿no? En comunidades agrícolas, jóvenes en zonas rurales que, digamos, terminaba trabajando, o sea, pasaba de novia a trabajadora, ¿no? O de mujer a trabajadora como mano de obra en áreas también metropolitanas de esas sociedades. Y como esto después deriva también en tráfico de mujeres que son reclutadas para entretenimiento, pero también digamos, para cantar, para entretener en boliches, en pubs, en lugares de entretenimiento, pero que terminan en muchos casos, sino en la mayoría, ejerciendo la prostitución. O sea que van dentro de un esquema contractual avalado por el gobierno para constituir un matrimonio o una familia y terminan trabajando, o para digamos para trabajar en ámbitos de entretenimiento y terminan prostituidas dentro de lo que es ese comercio internacional de personas, ¿no? Bueno, también lo que nos va a describir es la existencia de una nueva demanda de mano de obra en ciudades globales, ¿no? Y cómo produce digamos, demanda de diferentes tipos de mano de obra, ¿no? Entre las ciudades globales, digamos, ella identifica esas ciudades globales como lugares estratégicos, como enclaves estratégicos de demanda de mano de obra altamente calificada, pero también de esa mano de obra que yo les contaba que tiene bajos salarios, ¿no? Y
digamos, bueno, la ciudad global como demandante de fuerza de trabajo altamente calificada de profesionales, donde hay remuneraciones muy altas, pero que a la vez esas empresas y los modos de vida de esos profesionales que tienen remuneraciones más altas, generan una demanda importante de trabajadores del sector servicios con sueldos muy bajos, y de esta forma en esas ciudades globales vamos a tener centros, van a ser centros de incorporación de gran número de migrantes mal remunerados de sectores económicos estratégicos, ¿no? Entonces tenemos un circuito para la oferta y demanda de mano de obra que está digamos, unida a estas dinámicas de la globalización y que fortalece en algunos casos la formación de estos circuitos alternativos a la globalización o circuitos que son dinámicos y cambiantes que identifica la autora y que va a llevar a que hable de una mano de obra que es circuitos de mano de obra de demanda, de mano de obra mucho más dinámica y multilocacional, es decir, de múltiples locaciones. Saskia Sassen lo que va a plantear es que a partir de los 80 se favoreció el crecimiento de empleos de estos bajos salarios en las ciudades globales del norte y del sur global, y que esto va a contribuir a la inseguridad económica, a nuevas formas de pobreza, incluso entre los sectores asalariados. Dice, no son, digamos, mutuamente excluyentes, interesa distinguir, dice, entre los procesos, entre estos diferentes procesos, ¿no? Por un lado, los procesos que generan creciente desigualdad en las capacidades de generación de ganancias de los diferentes sectores económicos, y las desigualdades en las capacidades de las redes de distintos tipos de trabajadores y hogares. Segundo, dice, identificar cuáles son las tendencias hacia la polarización socioeconómica que resultan de esta organización de la industria de servicios, o sea, que genera la precarización de las relaciones laborales. Y por último, la generación de la marginalidad urbana como resultado de estos nuevos procesos estructurales de crecimiento económico y que también generan marginalidad mediante el declive y el abandono de grandes sectores de la población, ¿no? Entonces, bueno, va a... Bueno, perdón, se volvió a cortar, así que vamos a ir redondeando. Tienen que tener en cuenta entonces los múltiples sentidos, en el sentido de dirección y en el sentido de significados de la globalización, las múltiples dimensiones que abarcan que incluyen esos procesos de globalización, los procesos diferentes que van afectando la relación entre trabajo y capital en el sistema capitalista, y las consecuencias que esto trae para pensar diferentes cuestiones desde la sociología, para replantearse diferentes cuestiones desde la sociología, para el análisis de las ciencias sociales, digamos, y reformular, digamos, criterios que consideren no solamente estos aspectos propios de este primer contexto de surgimiento de la sociología que les habíamos marcado, que identificaba el Estado-Nación o el territorio con
las relaciones sociales o con las relaciones sociales que había que analizar, con lo social, con la sociedad, sino ampliar la mirada a partir de estas teorías de la disidencia, incorporar otras problemáticas que hacen a los flujos de población, a los flujos de bienes, a los flujos de servicios, digamos, a las diferentes infraestructuras que se van creando con otros fines, pero que son utilizadas para lo que Saskia Sassen habla de contrageografías y para, digamos, para poder analizar estas estrategias de reproducción de la fuerza de trabajo, estas estrategias de sobrevivencia, de supervivencia de los hogares, pero también de las empresas y de los gobiernos condicionados por las fuentes de financiamiento y de endeudamiento internacional. Bueno, cualquier duda, si quedó muy cortado el video, me escriben en el foro, yo les contesto y bueno, ya vamos cerrando la cursada, así que espero que vayan revisando sus trabajos, sus notas con los docentes para ver si accedieron a la promoción o si aprobaron la cursada o si tienen que rendir el global para suplir alguno de los requisitos no aprobados. Seguimos en contacto. Nos vemos.